Los antecedentes y objetivos del estudio, el marco teórico y revisión de literatura, la metodología y equipos utilizados, evaluación experimental y los parámetros de temperatura, consumo eléctrico y ruido del recinto sin aislamiento y el recinto aislado. Y por último, las conclusiones y recomendaciones. Iniciaremos con el capítulo 1, antecedentes y objetivos del estudio investigativo. Vamos a iniciar con la definición del problema. Panamá es un país con un clima húmedo tropical caracterizado por días muy calurosos. Por ejemplo, en el año 2019, la temperatura promedio fue de 27 grados Celsius a lo largo del año entero, pero esta temperatura llegaba a picos de hasta 38 grados en ciertos meses del año, en las épocas más calurosas. La humedad igual se resulta muy elevada. En 2019, el promedio fue de 75.7% en el año entero. Un estudio realizado por el Centro de Hidrometeorología de ETESA determinó que el clima de Panamá se encuentra naturalmente fuera de la zona de confort para los seres humanos. Esto está establecido entre 23.5 y 28.5 grados Celsius, como publicado en la resolución número 3124, publicada en la Gaceta Oficial de Panamá. Estas situaciones causan que el uso de sistemas de aire acondicionado sea utilizado ampliamente en el país, y esto genera una gran cantidad de consumo eléctrico. El consumo promedio diario incrementó desde 1.262.89 megawatts hora en febrero de 2015 hasta 1.631.80 megawatts hora en febrero de 2020. Esto es un incremento de 22.60%, lo que equivale a casi 5% por año. Y este consumo se espera que siga incrementando con el pasar de los años. Como tenemos aquí en la gráfica a la derecha, esta gráfica es una proyección publicada en el Plan Energético Nacional 2015 a 2050, en el cual se puede ver que el consumo en sistemas de aire acondicionado es el mayor de los principales equipos eléctricos utilizados en el sector comercial. El uso del aislante térmico podría ayudar a contener esta creciente demanda. Esto nos lleva a nuestro estudio. El objetivo general fue de evaluar el desempeño de productos para aislamiento aplicado en paredes y techo y su impacto en la eficiencia energética para casas en Panamá. También contamos con 4 objetivos específicos, a los cuales son observar el gradiente de temperatura de las paredes con el uso de aislantes Stiferite modelo GT, ese es nuestro aislante, comparar la ganancia de calor obtenida en un recinto de prueba al hacer uso de este aislante Stiferite modelo GT versus un recinto de prueba cual no tenía ningún tipo de aislante. Evaluar el consumo eléctrico de un sistema acondicionador de aire al hacer uso de este aislante y evaluar las propiedades del material como aislante acústico. Capítulo 2. Metodología y equipos utilizados en la investigación. Para esta investigación se construyeron 2 casas de prueba. Son idénticas en casi todos los aspectos de su construcción. La única diferencia es que el recinto 1, que es el de la derecha, no tiene ningún tipo de aislamiento, mientras que el recinto 2, el de la izquierda, tiene aislamiento térmico en las 4 paredes y en el techo. Ambos recintos de prueba fueron construidos con los materiales típicos de las construcciones panameñas, los cuales son bloques de cemento de 4 pulgadas de espesor para las paredes y hojas de zinc para el techo. Los recintos también cuentan con una ventana de 1 metro cuadrado en la pared norte, la cual también contiene las puertas para entrada y salida de estos recintos. Y aquí en esta imagen también se puede apreciar los puntos blancos que se ven en las paredes son los sensores de temperatura utilizados, de los cuales les voy a hablar más detalladamente pronto. Esta es una imagen del interior de uno de los recintos. Es un espacio abierto con una superficie de 9 metros cuadrados. Solo contaban con una mesa pequeña para cuando se necesitaban hacer trabajos dentro de estos recintos, una fuente eléctrica
para conectar todos los equipos eléctricos, y la unidad acondicionadora de aire que se encontraba en la parte superior derecha de la pared norte. Estas unidades cuentan con 9.000 BTUs de capacidad de refrigeración. Esta imagen fue tomada durante el proceso de montaje de estos equipos de medición, los de temperatura. Ahora tenemos la descripción de las distintas pruebas que se hicieron en esta investigación. Se dividen en dos categorías, las pruebas de temperatura que tenemos a la izquierda. Estas fueron 4 pruebas y se denominan así debido a que el parámetro principal utilizado para estas fue la temperatura interior y exterior de cada recinto. Estas tuvieron 4 repeticiones cada una, con un periodo de muestreo de 24 horas seguidas por repetición. La segunda categoría de nuestras pruebas son las de consumo y ruido. La prueba número 5 se hizo con... disculpe, se me olvidó explicar las pruebas uno por uno. Pero bueno, la primera prueba de temperatura se hizo sin el uso del sistema de aire acondicionado de ninguno de los recintos. Lo que se buscaba conseguir con esta prueba era la capacidad que tiene el aislante para reducir la ganancia de temperatura a través de las paredes y el techo sin ayuda de este sistema de aire acondicionado. La segunda prueba de temperatura, la prueba 2, con 8 horas de aire acondicionado, se usó justamente con 8 horas de encendido de los sistemas de aire acondicionado en un periodo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El objetivo principal de esta prueba fue calcular los ciclos de trabajo para el compresor de cada unidad de aire acondicionado. Esto se lo voy a explicar más detalladamente cuando lleguemos a los resultados de esta prueba. La tercera prueba es bastante similar a la segunda. Las diferencias son que en la tercera prueba tenemos el doble del tiempo de encendido de aire acondicionado, es decir, 16 horas, y el periodo también es distinto. Estas fueron encendidas a las 2 de la tarde y se apagaron a las 6 de la mañana. La cuarta y última prueba de temperatura es similar a la segunda, de 8 horas, con la diferencia de que esta tiene unos dispositivos que fabricamos para agregarle una cantidad total de 3.6 kWh de calor a cada recinto. Esto simula la carga térmica de una persona con una cierta cantidad específica de aparatos eléctricos. La quinta prueba es la de consumo eléctrico. Para esta se conectó un analizador y medidor de potencia en cada breaker de aire acondicionado, uno por recinto. Luego, estos equipos de aire acondicionado se utilizaron por un total de 7 días continuos. Para esta prueba tuvimos 2 repeticiones. La sexta y última prueba se trata de penetración de ruido. Esta prueba no lleva tanto enfoque como las demás, porque los aislantes térmicos no suelen ser buenos aislantes acústicos, pero de todas formas quisimos hacer las pruebas para comprobar este hecho. El aislante térmico que utilizamos, como mencioné anteriormente, es Stiferite modelo GT, con un espesor nominal de 80 milímetros. Este aislante está fabricado a base de poliuretano expandido. Sus valores declarados son un coeficiente de conductividad térmica de 22 watts sobre metro por Kelvin, una resistencia térmica de 3.64 metros cuadrados por Kelvin sobre watts y una transmisión térmica declarada de 0.28 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Este aislante se colocó debajo del techo del recinto 2 y en la parte exterior de las paredes del recinto aislado. Encima de este aislante se coloca una capa de repello para simular una pared normal. Los instrumentos principales que utilizamos en esta investigación fueron los de temperatura. El sistema entero de medición de temperatura consta de 3 partes. La primera parte son los sensores de temperatura. La segunda son las unidades esclavo y por último las unidades maestro. Teníamos un total de 120 sensores de temperatura para repartir entre ambos recintos. Utilizamos 25 en el exterior y 35 en el interior para cada recinto.
Estos son modelo DS-18B20 y son sumergibles en agua. Esto fue necesario debido a que los sensores que estuvieron en la parte exterior de los recintos estaban expuestos tanto a largas horas de sol como a largas horas de lluvia continua. Y pues fue necesario para que no se dañaran estos sensores. Estos sensores se conectan 10 cada uno a las unidades maestro. Como tenemos 60 sensores de temperatura por cada recinto, contábamos con una cantidad de 6 unidades esclavo en cada uno de estos recintos. Luego, estas unidades esclavo se conectaban de forma en cascada, es decir, una con otra, hasta que la última unidad esclavo se conectaba a la unidad maestro. De esta tenemos una sola por recinto. Esta unidad es la que se encargaba de procesar los datos, colocarlos en las tablas según su programación y se conectaba mediante una red de Wi-Fi interna a nuestros dispositivos, ya sea una laptop o un celular o tablet, mediante una aplicación diseñada para esto, con el propósito de poder hacerle cambios al sistema como el periodo de muestreo, limpiar los datos, cambiar las unidades activas y así. Este sistema entero fue diseñado y construido en la UTP. Aquí en la imagen izquierda tenemos el sensor como viene de la fábrica. En el medio tenemos los sensores una vez fueron modificados con el circuito y con la carcasa, las carcasas impresas en 3D. Y en la derecha tenemos una unidad esclavo. Esta unidad tiene, como se puede apreciar, un cable negro que es el de energía, un cable azul que es el de red que conecta las unidades esclavo entre sí y los cables rojos son los que vienen de los sensores. Seguimos con los demás instrumentos. En la izquierda tenemos el medidor y analizador de potencia, Croxy modelo CRS022B. Este aparato que está aquí mide tanto voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia en el momento de la medición y almacena la cantidad total de energía que ha pasado a través de ellos. Como dije antes, colocamos uno de estos por recinto. En la derecha tenemos los sensores de humedad X-Tech modelo 42270. Cuentan con sensores tanto de temperatura como de humedad. Fueron utilizados principalmente para hacer una comparación de humedad entre ambos recintos antes de iniciar las pruebas. Sin embargo, no se utilizaron para ninguna de las pruebas como tal. Seguimos con el sensor de ruido. Estos son marca Amprobe modelo SM20A. Fueron utilizados únicamente para la prueba de ruido. Y por último, tenemos la estación meteorológica Wireless Vantage Pro 2 Plus de la marca Davis Instruments. Esta estación meteorológica mide temperatura, humedad, radiación solar, precipitación, velocidad y dirección de viento. Se comunica de forma inalámbrica con la consola de comando, la cual se ve ahí en la imagen, esta que está aquí en la derecha. Y luego esta se conecta con las computadoras para la descarga de los datos. Ahora vamos a la evaluación experimental y los parámetros de temperatura, consumo eléctrico y ruido del recinto sin aislamiento, del cual de ahora en adelante le estaré refiriendo como RP1, y el recinto aislado, al cual me voy a referir como RP2. Aquí tenemos de forma gráfica los resultados de una de las repeticiones de la primera prueba, la cual fue realizada sin el uso de los sistemas de aire acondicionado. La línea azul representa los datos del RP1, el recinto sin aislamiento. La línea naranja representa los datos del RP2. La amarilla son los datos del exterior y las líneas negras representan los límites superior e inferior de la zona de confort, los cuales, como mencioné anteriormente, son 28.5 y 23.5 grados Celsius. Lo primero que se puede observar de esta gráfica es que
La temperatura interna del RP1 en azul fluctúa bastante, siguiendo las tendencias de la temperatura exterior. En la noche, que la temperatura exterior es más baja, la temperatura interna de RP1 baja de acorde a esta, y en el día pasa de forma similar, pero con las temperaturas altas. Este día tuvimos un rango de 25 y 32 grados Celsius para la temperatura interna del RP1. Si nos fijamos en la línea del RP2, esta también simula los cambios de temperatura del exterior. Sin embargo, lo hace de una manera mucho menos pronunciada que el RP1. Esta se mantiene en un margen entre 27 y 29 grados Celsius en todo momento durante la prueba. Recogimos en total un estimado de 691.200 datos puntuales de temperatura para esta prueba. Y en esta tabla tenemos un resumen de estos resultados. Aquí se muestra simplemente el tiempo que la temperatura de cada recinto se encuentra por encima de la zona de confort y sus temperaturas máximas y promedias. Como vemos aquí en la parte superior de la tabla, tenemos el RP1 y el RP2, separados por fecha, y los parámetros que medimos, los cuales son, como mencioné, el tiempo que cada recinto se encontró por encima de la zona de confort, la temperatura máxima a la que ésta llegó y la temperatura promedio a la cual ésta tuvo. Y en la parte inferior de esta tabla tenemos las comparaciones. Podemos ver que en 2 de las 4 repeticiones de la prueba, los resultados fueron positivos para el recinto aislado. Los espacios que dicen null son porque la resta resultó negativa. Sin embargo, lo que sucede con esta tabla es que no se puede usar para una comparación directa, debido a que, como vimos anteriormente, la temperatura del RP1 fluctúa mucho más que la del RP2, pero como se ve aquí, en este día por lo menos, la temperatura del RP2 estuvo más tiempo fuera de la zona de confort, aunque fue mínimo aquí, pero de forma mucho menos pronunciada, por lo que decidimos realizar un distinto tipo de análisis. Para esto llevamos a cabo un análisis del área debajo de la curva de cada recinto, pero de lo que se encuentra encima de la zona de confort. De esta forma, logramos conseguir una magnitud que toma tanto en cuenta la temperatura como el tiempo que la temperatura interna de cada recinto se encontró por encima de la zona de confort. Esta gráfica es el ejemplo de uno de estos análisis. Para aquello graficamos, como se ve en la línea verde, en la línea azul, la temperatura por encima de la zona confort de uno de estos días. En este caso tenemos el recinto aislado el día 6 de octubre de 2019. Y luego generamos una curva polinomial de tendencia de 6 grados. Luego de esto, una vez teníamos todas estas curvas de tendencia, hicimos una integración entre los límites de tiempo superior e inferior para obtener estos resultados. Y aquí se encuentran. Estos son los parámetros principales que utilizamos como resultados de esta prueba. Lo tenemos separado por cada repetición y luego por cada recinto. En 3 de los 4 días de la prueba, los resultados fueron muy positivos para el recinto aislado. El día 4 de octubre tuvimos una reducción en esta magnitud debido al aislante de 95.51%. El día 5, un 80.64%. El día 6, los resultados fueron negativos, por lo cual la resta no se pudo dar. Sin embargo, estos resultados tampoco son malos, lo cual les voy a explicar a continuación. Pero antes de eso, tenemos por último el día número 7, en el cual tuvimos un porcentaje de reducción de 75.33%. Para ver esto mejor, lo tenemos aquí de forma gráfica. Las barras azules representan la magnitud calculada para el recinto sin aislamiento y las barras naranjas la magnitud para el recinto aislado. Lo primero que se puede observar a simple vista es que las barras azules son mucho mayores que las barras naranjas. La única excepción es el día 6,
Este día tuvimos una cantidad de lluvia y nubes muy elevada, por lo cual la temperatura en el exterior resultó de igual forma eh, bastante baja. Debido a esto, el recinto sin aislamiento logró adaptarse a esta temperatura exterior y expulsar el calor que tenía adentro. Pero la temperatura interna del RP2 se mantuvo constante con lo que teníamos del día anterior, solo que un poco menor. Esto es otro testamento a que el aislante funciona como debería, porque no deja que el calor ni aumente ni disminuya. Seguimos con la segunda prueba. Para esta prueba tuvimos los sistemas de aire acondicionado encendidos por 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De forma similar a todas las pruebas de temperatura, obtuvimos 4 repeticiones de esta. Esta primera gráfica muestra los resultados de las 4 repeticiones para el recinto sin aislamiento. Se pueden ver claramente 3 distintas secciones en el cual el comportamiento de la temperatura fue distinto. Tenemos la sección de 12 de la mañana a 8 de la mañana, en donde la temperatura se mantiene de forma estable, pero disminuyendo. Tenemos la sección de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la cual fue el enfoque principal de esta prueba, donde se ven los ciclos de encendido y apagado de los compresores de estos sistemas de aire acondicionado. Y por último, tenemos el periodo de 4 p.m. a 12 a.m., en la cual se observa una crecida drástica en la temperatura al apagar las unidades de aire acondicionado. Y luego se estabiliza en horas de la noche para ir disminuyendo de forma lenta hasta el siguiente día, en donde se repite el ciclo. Estos resultados que tenemos aquí son los 4 días de la prueba para el recinto sin aislamiento. Y al compararlo con el RP2, se nota una diferencia muy grande. Lo primero que podemos observar es que en la unidad del medio, en la sección del medio, los ciclos son bastante estables. Tienen picos de subida y bajada de temperatura estables desde el inicio hasta el final de la repetición, en contraste al recinto sin aislamiento, que no logra mantener esta estabilidad. La temperatura fuera de las horas de encendido del aire acondicionado se mantiene entre 24 y 25 grados Celsius. Estas son de 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana que los aires están apagados. Sin embargo, para el recinto sin aislamiento fluctúan mucho más, de entre 23 a 27.5 grados Celsius. Ahora vamos a ver los resultados de cada una de estas secciones por separado. Esta primera gráfica es de una de las repeticiones de la prueba con la comparación entre ambos recintos de prueba y la temperatura exterior. Los colores son iguales que en las gráficas para la prueba anterior. Amarillo para el exterior, naranja para el recinto aislado y azul para el recinto sin aislamiento. La observación más grande que tenemos para hacer aquí es que la temperatura interna del RP1, es decir, el recinto sin aislamiento, se mantiene encima de la temperatura exterior en todo momento, mientras que la temperatura interna del recinto aislado se mantiene por debajo de esta. La tabla en la parte inferior muestra los resultados de esta prueba, que se podría decir que es sin el uso de aire acondicionado. La diferencia promedio de temperatura entre ambos recintos para cada día no fue mucha, la verdad. Fue de 1.29 en el día 19 de septiembre de 2019, 0.76 grados Celsius para el día 20, 0.99 para el día 21 y 1.35 para el día 22. Ahora tenemos el segundo periodo, el cual, como mencioné, es el enfoque principal de esta prueba. Podemos observar que el compresor del RP2 logró estabilizarse de forma casi inmediata, es decir, inicia aquí
a las 8 de la mañana con el encendido del aire, baja la temperatura en caída y luego se inician los ciclos de encendido y apagado de este compresor. Cuando la temperatura está subiendo es porque el compresor está apagado, y una vez el sistema de aire acondicionado detecta que la temperatura está elevándose, arranca de nuevo para mantener la temperatura estable a la cual se le indicó al aire. Para todas estas pruebas, esta temperatura fue de 23 grados Celsius. Sin embargo, los sistemas de aire acondicionado la mantenían en un promedio de 21 grados Celsius para mantener el confort de nosotros. Y bueno, la diferencia primordial con el RP1 y el RP2 es que el RP1, cuando arranca, aquí se tiene la línea azul, inicia, pero esta no forma los picos de forma igual que el RP2. Se mantiene ahí intentando estabilizarse y lo logra a eso de las 9 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día se calienta, este pierde esta estabilidad que había obtenido. Entre las 10 y las 11, los ciclos se pierden y el compresor empieza a estar encendido por periodos más y más largos, hasta que al final, en los puntos más calurosos de la tarde, no logra casi que apagarse. Aquí en la parte inferior tenemos los resultados numéricos de esta prueba. El día 19, que fue el menos caluroso de esta prueba, con una temperatura exterior promedio de 25 grados Celsius, nos da como resultado que el compresor del RP1 estuvo encendido el 38.63% de las 8 horas de operación. Esto equivale a un total de 185.44 minutos de encendido. En contraste con el RP2, este día, que tuvo 26.60%, es decir, 127.66 minutos. El día 20, igual los resultados son positivos para el recinto aislado. Pero como estos días, el 20, 21, 22, tuvieron temperaturas exteriores más normales a lo que se tiene aquí en Panamá, se nota la diferencia mucho mejor. 61.96% del tiempo encendido para el recinto sin aislamiento versus 28.87% para el recinto aislado. El día 21, 60.84% versus 30.38%, y el día 22, 72.89% versus 34.88%. Estos valores son casi el doble del tiempo de encendido para el RP1 que el RP2. Por último, para esta prueba de 8 horas, tenemos el periodo en el cual se apagaron los aires acondicionados entre 4 p.m. a 12 a.m. Para este análisis, lo que hicimos fue calcular la ganancia de temperatura en grados Celsius por minuto. Los resultados son positivos para el aislante, como es de esperar, con una reducción de la tasa de ganancia de temperatura promedio de 18.80%. Esto quiere decir que el recinto aislado incrementa su temperatura de forma más lenta que el recinto sin aislamiento. Esto se puede ver fácil de forma gráfica, pero aquí tenemos los números para comprobarlo. Seguimos con la tercera prueba de temperatura, de 16 horas de encendido de los sistemas de aire acondicionado. Esta gráfica que tenemos aquí muestra las 4 repeticiones de la prueba de forma continua. Las repeticiones que se ven son cada día. Como mencioné anteriormente, el aire se encendió desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Lo primero que se puede ver en estas pruebas es que, como ya estamos en diciembre del 2019, ya esto cuenta como verano y las temperaturas exteriores resultaron bastante elevadas. Llegaron hasta 42 grados Celsius en el día más caluroso de la prueba. Esto representa más que todo la temperatura exterior de las paredes. De igual forma que en la prueba anterior, aquí también hicimos el cálculo de encendido de los sistemas de los compresores de los sistemas de aire acondicionado.
La diferencia más grande entre ambos recintos, y es algo que se marca en los 4 días de la prueba, es que el compresor del sistema de aire acondicionado trabaja de forma continua por un promedio de 9 horas, intentando estabilizar la temperatura del interior, mientras que la temperatura del recinto aislado se estabiliza mucho más rápido. La otra diferencia marcada entre ambos recintos es al momento del apagado de los sistemas de aire acondicionado. Cuando esto sucede, la temperatura del recinto sin aislamiento se dispara rápidamente, llegando hasta 30 grados Celsius antes de que se encienda el sistema de aire acondicionado el día siguiente. Mientras que las temperaturas del recinto aislado no superan los 25 grados Celsius, lo cual se mantiene dentro de la zona establecida de confort para Panamá. Esta gráfica es una toma de cerca de uno de estos periodos de encendido. Esta representa el día 16 de diciembre del año 2019. Se puede apreciar la diferencia en los ciclos de encendido de cada compresor. Como mencioné anteriormente, al recinto sin aislamiento le costó mucho más estabilizarse. Para este día específico, se estabilizó a las 10 de la noche. Es decir, estuvo 8 horas continuas el compresor encendido sin parar, tratando de enfriar el aire. Aquí se aprecia desde que se enciende el aire hasta que se estabiliza a las 10. La diferencia con el recinto aislado es que este logró estabilizarse a horas de la tarde, a las 5 p.m. Esto fue 3 horas antes del encendido, disculpen, 3 horas después del encendido de los sistemas de aire acondicionado, pero 5 horas antes de que lo lograra el recinto sin aislamiento. En la parte inferior de la prueba tenemos los resultados nuevamente. El promedio del porcentaje de encendido para el recinto aislado fue de 49.16% del tiempo de la prueba, mientras que el promedio total para el recinto aislado fue de 30.26%. Cabe recalcar que el porcentaje más bajo del recinto sin aislamiento, el cual fue de 38.62%, es mayor al porcentaje más alto del recinto aislado, de 35.91%. Y este último ocurrió en un día muy caluroso. Y por último, para las pruebas de temperatura, tenemos la de carga térmica agregada. Como mencioné anteriormente, se le agregaron un total de 3.6 kWh de carga térmica a cada recinto durante el periodo de encendido de los sistemas de aire acondicionado. Lo primero que hay que notar es que para esta prueba le costó mucho a ambos compresores estabilizarse, pero de todas formas hay una diferencia muy marcada entre ambos recintos. En las 4 repeticiones de la prueba, el recinto aislado logra establecer unos picos que se pueden tomar como ciclos de encendido y apagado, mientras que el recinto sin aislamiento casi que no llega a formar ningún pico en donde la temperatura sube, es decir, que el compresor está encendido continuo, sin parar, durante las 8 horas del encendido total. De igual forma que las otras pruebas, se puede observar claramente que al momento de apagar cada sistema de aire acondicionado, la temperatura del RP1 se dispara mucho más rápido que la temperatura del RP2. En este caso, la temperatura del RP1 supera los 30 grados, llegando hasta los 31, casi 32, mientras que la del RP2 no supera en ningún momento los 27 grados Celsius. Para ver esto a mayor detalle, de nuevo tenemos la gráfica acercada. Esta es para el día 14 de febrero de este año 2020. Se puede apreciar lo que acabo de mencionar, la diferencia marcada entre ambos recintos, que aquí en naranja se forman los picos de encendido y apagado, aunque no son tan pronunciados como en las pruebas anteriores, pero en el recinto sin aislamiento, esta línea es casi continua. Aquí tenemos un pico muy leve, aquí hay otro también, pero fuera de eso está encendido de forma continua. Aquí tenemos también la tabla con los resultados de esta prueba. Para el día 13 de febrero
tenemos un porcentaje de encendido de 86.49 para el recinto sin aislamiento. Este fue el más bajo de la prueba para este recinto, comparado con 60.59% para el recinto aislado. De igual forma, esta fue la más baja para el recinto aislado. Sin embargo, se puede apreciar en el día 16 que esto cambia bastante. Para este día tuvimos un porcentaje de encendido de 97.35% del tiempo para el recinto sin aislamiento versus 73.89% para el recinto aislado. Esto se traduce a 467.3 minutos de los 480 de la prueba para el recinto sin aislamiento y 354.69 minutos para el recinto aislado de 480. Estos valores no solo significan un ahorro en el consumo eléctrico del hogar, que también se traduce en dinero, sino que también representan una diferencia en la vida útil de cada compresor en el pasar del tiempo. Seguimos con la prueba número 5, la cual es del consumo eléctrico. Para esto se colocó el medidor y analizador de corriente en el breaker dedicado al acondicionamiento de aire de cada recinto. Luego se encendió el sistema de aire acondicionado por un periodo de 7 días continuos para luego comparar el consumo de cada uno. Hicieron 2 repeticiones. Esta que tenemos aquí es la primera repetición. La tabla de la derecha es la cual tiene el resultado final, en la de la izquierda tiene el proceso. Al final de la prueba tuvimos un consumo total de 43 kWh para el recinto número 1 y 24 kWh para el recinto número 2. Utilizando las tablas de los costos de la electricidad de ENSA para esta zona de la ciudad y en este periodo de tiempo, el cual fue el segundo semestre de 2019, tenemos un costo de 9 balboas con 32 centésimas para el recinto 1 y de 5 balboas con 20 centésimas para el recinto 2. Esto es un ahorro de 44.19% en consumo y pues dinero. La segunda repetición tuvo resultados bastante similares también. En este caso fueron 43.05 kWh para el recinto 1 y 22.13 kWh para el recinto 2. En este caso, el costo del consumo fue 9,34 y 4,80 respectivamente, lo cual nos da un ahorro de 48.59% en dinero. Bajo ciertas condiciones específicas, es decir, un hogar promedio en la ciudad de Panamá con una tarifa de consumo mensual de 550 kWh al mes y con el consumo eléctrico del hogar siendo 45% acondicionamiento de aire, se podrían ahorrar alrededor de 280 balboas al año con una sola unidad. Y por último, tenemos la prueba de ruido, de penetración de ruido, es decir, las gráficas que se muestran aquí son de la prueba que se hizo a una distancia de 0.25 metros de la pared. También tuvimos una con 1.50 metros, pero debido a que los resultados fueron tan similares entre sí, esta es la única que les voy a mostrar el día de hoy. La prueba tuvo una duración total de 20 minutos por cada repetición y la principal fuente de ruido captado por estos medidores fue de los autos que transitaban por el corredor sur, el cual se encuentra a tan solo unos metros de estos recintos de prueba. Las gráficas se muestran los datos en decibeles por tiempo, en horas, minutos, horas, y tenemos como resultado un promedio de 12.29 decibeles para esta repetición y de 10.45 decibeles para la prueba a 1.50 metros. Estos resultados, la verdad, sí son los que esperábamos. Estos indican que no hay una diferencia significativa en la penetración de ruido entre ambos recintos, por lo que se comprueba que este aislante no es buen aislante acústico. Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Como esta investigación,
fue bastante extendida, tenemos muchas conclusiones y recomendaciones. Las pruebas realizadas muestran que la temperatura del aire en el interior del recinto aislado, RP2, se mantiene en valores inferiores a la del recinto sin aislamiento. Bajo las condiciones de este estudio, el aislante térmico, el Stiferite modelo GT, mostró ser eficiente en la reducción del consumo eléctrico generado mediante el uso de sistemas de aire acondicionado en casas en Panamá. El aislante térmico ha demostrado ser eficaz en mantener la temperatura interior de un recinto dentro de la zona de confort establecida para este país sin el uso de un sistema de aire acondicionado. El uso del aislante térmico puede tener el beneficio agregado de una vida útil alargada para el sistema de aire acondicionado del recinto aislado, debido a que el compresor de este trabaja una cantidad de horas reducidas en comparación con el recinto que no se encuentra aislado. El aislante térmico mostró ser eficaz en reducir el tiempo de encendido y operación del compresor del recinto aislado en comparación con el recinto de control, el recinto sin aislamiento. La unidad de acondicionamiento de aire del recinto aislado operó durante un tiempo 28.40% menor que la unidad del recinto sin aislamiento, en un horario de 8 a.m. a 4 p.m. y 18.90% menor cuando se evaluó esta operación de 2 p.m. a 6 a.m. El aislante térmico demostró ser eficaz en reducir la ganancia de calor a través de las paredes y el techo en el recinto aislado una vez apagado el sistema de aire acondicionado, en comparación con el recinto de control. La diferencia promedio de la tasa de ganancia de temperatura fue de 0.0133 grados Celsius por minuto. En ausencia de unidades de acondicionamiento de aire, el recinto con aislante térmico, el RP2, mostró mejores resultados que el recinto sin aislamiento al comparar la cantidad de tiempo en que la temperatura interna de cada recinto estuvo por encima del límite máximo de la zona de confort establecida para Panamá, de 28.5 grados Celsius. La diferencia promedio de reducción fue de 85.16% al considerar la magnitud de temperatura y tiempo. El aislante térmico demostró ser eficaz en reducir el porcentaje de encendido del compresor de la unidad acondicionadora de aire del recinto aislado, al ser usado entre las horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con una carga de calor interna agregada de 3.6 kWh a una rata de 600 watts por hora durante 6 horas, en comparación con el recinto sin aislamiento. La diferencia promedio del porcentaje de encendido de ambos recintos fue de 26.03%. Cabe destacar que en 3 de las 4 repeticiones de esta prueba, el porcentaje de encendido y operación del compresor de la unidad de aire acondicionado del recinto sin aislamiento superó el 94% del tiempo. El aislante térmico demostró ser eficaz en reducir la ganancia de calor a través de las paredes y el techo en el recinto aislado, una vez apagado el sistema de aire acondicionado, en comparación con el recinto de control. La diferencia promedio de la tasa de ganancia de calor fue 0.0165 grados Celsius por minuto. El aislante térmico demostró ser eficaz en reducir el consumo eléctrico del recinto aislado, en comparación con el recinto sin aislamiento. El porcentaje de reducción del consumo promedio entre ambos recintos fue de 46.38%, lo cual representa un significativo ahorro económico a lo largo del tiempo. Bajo las condiciones de este estudio, el material aislante utilizado no mostró ser un buen aislador acústico. Recomendaciones. Se recomienda realizar un estudio con el aislante colocado del lado interior de las paredes. Durante este estudio se observó que las paredes externas del recinto aislado presentaron moho, debido a que el material utilizado para repellar el exterior del aislante no fue el adecuado. En adición,
En este estudio, las paredes internas presentaron una cantidad elevada de humedad, debido a que las barreras de vapor colocadas junto con el aislante no permitían el secado de las paredes. Al utilizar el aislante de forma interna, las paredes de concreto podrían secarse a lo largo del día, sin afectar negativamente el interior del recinto. Esto también podría incrementar la eficiencia del sistema de aire acondicionado, ya que no tendría que utilizar tanta energía para el secado de este recinto. Se recomienda utilizar un método distinto para fijar los sensores de temperatura de forma segura a las paredes del recinto, específicamente en la parte exterior. El adhesivo de doble contacto utilizado en este estudio se deterioró al tener que soportar tanto lluvia como radiación solar directa, y esto ocasionaba el desprendimiento ocasional de los sensores, lo cual nos traía retrasos en las pruebas. Se considera prudente realizar investigaciones adicionales utilizando distintos tipos de aislantes, incluyendo aislantes orgánicos de distintas fibras vegetales. La idea de esto sería obtener una base de datos que describa la eficiencia de estos aislantes en el clima húmedo tropical de Panamá. Esto es importante para reducir el alto consumo energético del país sin tener que sacrificar el confort térmico. Otras posibles investigaciones que se podrían realizar a partir de este estudio es la comparación de simulaciones, disculpen, a través del software tipo CFD, Computational Fluid Dynamics, para observar las similitudes y aproximaciones, así como el comportamiento del flujo de calor dentro y fuera de un recinto aislado con un material distinto. Ahí tenemos la lista de nuestras referencias, fueron 21 en total, y ese es el final de la presentación.